Bueno, buenas tardes a todos nuestros seguidores. Hoy realmente es un honor, un placer y un gusto inmenso estar con estos invitados especiales de hoy, como son el doctor Marcelo Maqueda y la doctora Sandra Gragnolotti. De verdad para nosotros, y ya en el transcurso de la conversación lo iremos viendo, los grandes personajes en nuestra profesión y por supuesto los pioneros en la armonización orofacial. Así que bienvenidos a tomarnos un cafecito y hablar un poquito más de sus experiencias, de la parte personal, de lo que ustedes deseen compartir con nosotros en esta tarde. Bienvenidos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, realmente es un placer de estar con ustedes, de compartir este momento, y que lo hagan con otros colegas también, amigos, y que bueno, todos hacemos armonización orofacial, ¿no? Y más en estos momentos, la verdad que se valora mucho el encuentro en estos momentos, el encontrarnos, especialmente nosotros, el mundo latino, ¿no? De aunar nuestros esfuerzos, nuestras ganas y entusiasmar. Eso es algo que siempre debe estar, el entusiasmo. Estamos hablando de Venezuela. Estamos lejos. Es un gusto de estar así a nivel internacional, poder charlar con dos profesionales que están metiéndose en esta actividad que es realmente fantástica. Me imagino que serán alumnas de Gladys, ¿sí? Sí, señor. Gladys fue alumna mía en el año, creo que en el 2012 o algo así. Me acuerdo en esa época, estábamos por hacer un curso grupal, me acuerdo, en Puerto Madero, y apareció ella, bueno, muy interesada en hacer el curso allá en el año 2012, y tenía problemas, me acuerdo que tenía problemas para poder salir del país, porque como estaba en la Universidad de Mérida, digamos, y como no era barato en esa época el curso, salía como $1000 el curso, la vi tan interesada a ella que realmente prometía mucho, así que me pareció una buena oportunidad becarla. Entonces, con la beca esa, ella pudo gestionar ante la universidad que digamos, que le abonaran los pasajes y la estadía aquí, cosa que vino muy bien, porque en realidad creo que resultó ser una de mis mejores alumnas, ¿no? Dado que no solamente empezó con la práctica, sino que también empezó a trabajar ella misma, a hacer sus propias investigaciones, y bueno, hoy es una de mis mejores discípulas, ¿no? Entiendo que aparte como docente es excelente ella, y las cosas que desarrolla realmente me llenan de alegría, ¿no? Porque ha hecho que esta especialidad nueva tenga un avance muy importante, porque la forma con que ella trabaja en, digamos, en todo la aplicación de ácidos hialurónicos es realmente excepcional, ¿no? Y creo que pocos de mis alumnos han sido realmente tan brillantes como Gladys, ¿no? Así que ella siempre me trata de maestro, ¿no? Porque, bueno, pero realmente para mí fue un gusto, ¿no? Poder, digamos, inculcarle a ella esa fiebre, ¿no? De querer hacer estética de alto nivel, ¿no? Que es la que nosotros pretendemos, ¿no? O sea, sin desmerecer a los cirujanos plásticos que, digamos, que a mí me han enseñado mucho, y yo cada vez que tengo la oportunidad de aprender algo de los plásticos, me meto, ¿no? Ahora con más respeto, porque al principio, cuando yo empecé con esto en el año 1993, me acuerdo que para entrar en los congresos de cirugía plástica o los de dermatología, era todo una historia, ¿no? Porque cuando me pedían la credencial y yo sacaba la credencial de odontólogo, me decían, mire, la puerta esa que está allá en la pared, ahí tiene que ir, usted no puede estar acá, bla, 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 me explicaban toda la historia, y realmente era un poco fastidioso, ¿no? O sea, que me rebotaran de esa forma, pero
siempre digo que el mundo es lo que se atreven, ¿no? Y entonces, bueno, hice mil cosas para poder hacer de que esto fuera público, porque si bien yo lo hacía para mí en forma personal, ¿no? Ya empecé en el año 93 con un cirujano plástico amigo que me enseñó los primeros pasos, y quise, digamos, profundizar más. También así que en el año 96, año 1996, me fui a Brasil. En esa época todavía estaba vivo Ivo Pitangui. No sé si ustedes saben quién es Ivo Pitangui. Para los que no saben, fue el padre de la cirugía plástica del Brasil, donde Brigitte Bardot y todas las estrellas de Hollywood que estaban yendo a Brasil justamente para a conocer las maravillas que hacía este muchacho Ivo Pitangui. Así que yo me enriquecí mucho con ese curso que tomé con él hace muchos años, que era un curso que daba de fracasos de él. Y entonces me interesó mucho el tener una idea muy clara de qué es lo que él, digamos, le tenía miedo. Claro, yo aprendí, digamos, en esos casos aprendí mucho, porque ahí me di cuenta que, por ejemplo, el material con que estaban utilizando, digamos que era en ese momento, había dos materiales inyectables. Uno era el colágeno, que requería una serie de pruebas de alergia y de pruebas de, digamos, de compatibilidad con el producto, y que tampoco era seguro las pruebas de compatibilidad. Así que cuando volví de Brasil pensé y dije, esto del colágeno no me gusta mucho, porque si llego a tener algún inconveniente, estoy al horno, pero mal. Mal porque siendo dentista en esa época, iba a ir preso. Esa es la realidad. O sea, no tenía ni el más mínimo aval de nada, solamente mi iniciativa de estudiar el asunto y meterme en esa área. Así que continué trabajando con otro material que eran las siliconas, que hoy están prohibidas, que están muy bien prohibidas porque en realidad hay que saber mucho de eso. Obviamente uno cuando inicia a veces las actividades comete muchos errores. Justamente mi error importante fue que cometí en ese momento fue cuando atendí, no a Sandra, porque Sandra no necesita mucho arreglo, pero en esa época no estaba casado con Sandra, sino que estaba casada con la madre de mis hijos. Y cuando, el asunto es que yo fui paciente, en principio, porque este doctor amigo me dice, mira, vos tenés un par de arrugas en el labio, me dice, ¿no querés que te las arregle? Digo, bueno, sí, bueno, que sí, que no, que sí. Me dice, bueno, venite al consultorio y yo te voy a colocar un poco de siliconas y te las voy a arreglar. Bueno, yo pensé, dije, bueno, total, me miraba en el espejo y digo, no, la verdad que mucho no las veo. Pero bueno, si él me dice que sí, bueno, digo, había que aprovechar para aprender, pensé, para mí. Entonces, bueno, fui al consultorio de él y me colocó silicona en los labios. Y cuando llegué a mi casa, me encuentro con mi mujer entonces, y entonces, ay, me dice, ay, qué lindo que te quedaron, yo quiero que me hagas a mí. Bueno, en vez de haber dicho que no, por supuesto que era lo más lógico, porque tenía experiencia cero y nunca lo había hecho, y encima practicar con tu esposa es una cosa suicida. Así que me comencé a aplicarle a ella, compré todos los materiales, estamos hablando de usar siliconas, ¿no? Que es un material de riesgo, porque no es reabsorbible, o sea, es un material definitivo. Así que bueno, empecé trabajando con mi primer mujer, y el día que, digamos, que se lo hice, le quedó muy bonito, ella estaba muy contenta, fue a visitar a sus amigas, le contaba a todo el mundo, mirá lo que me hizo, mirá lo que me hizo, claro. Todo muy lindo hasta el día cuarto o quinto día, que empezó a mirarse en el espejo y un lado del labio estaba más gordito que el otro. Entonces empezó a decirme, che, ¿cómo sigue esto? Y yo no tenía idea, o sea, no tenía ni el más remoto estudio, nada, cero. Y no, digo, esperemos un poco, yo ganando tiempo, ¿viste? Porque no tenía mucha idea, lo consulto a mi amigo, al cirujano plástico, y me dice, mirá, tráela y yo te la soluciono el problema. Bueno, muerto de vergüenza, como corresponde, me dirigí a ver a mi amigo el cirujano plástico, y él en 2 minutos la miró,
la arregló y entonces me preguntó así de costado, me preguntó, che, ¿cuánto le pusiste? Yo me quedé mirándolo como diciéndole, ¿qué me estás preguntando? No sé, no sé. O sea, esto lo hice un poco así a ojo, ¿no? O sea, a medida que iba inyectando, iba teniendo un volumen y bueno, me parecía bien. Entonces yo digo, pero ¿qué es lo que me pasó a mí? No, me dice, lo que ocurre, me dice que posiblemente, me dice, no sé porque yo no estaba, me dice, pero posiblemente lo que te pasó es que sin querer, cuando estabas haciendo los labios, tocaste un vaso, pequeño, pequeño vaso, y te hizo una, una pequeña hemorragia interna, ¿sí? Como un extravasamiento de sangre interno que generó un volumen. O sea, me dice, eso es raro que ocurra, ¿viste? Me preguntaba si qué aguja había usado y todo eso. Yo, ¿viste? O sea, usaba la 27, la que viene en lo que normalmente usamos. Y entonces me preguntaba qué cantidad era. Entonces yo tampoco sabía. Entonces, claro, obviamente me encontraba ahí con un problema, digo, ¿cómo soluciono este tema? En principio, le digo, no me animaba a hacerlo con otro paciente, porque digo, si el primer paciente que veo voy al fracaso, ¿qué pasa si tomo un paciente de verdad, al cual le haya cobrado y todo eso, y tenga un problema así? ¿Cómo lo soluciono? Entonces yo pensé, para mí, ¿no? Dije, para mí es clave saber justo la cantidad de material que tengo que colocar. Entonces, no me puedo perder, digamos, con una imagen que me brinda un labio que de un lado tiene sangre y de otro lado tiene silicona, ¿sí? Entonces, dije, no, yo hubiese sabido de que de este lado tengo la misma cantidad de no hubiese tenido problema. Entonces empezó todo ahí, toda una historia de buscar un dosificador, ¿sí? Para que lograr, digamos, cantidades controladas, ¿no? Y yo me baso en todo en escultura labial. Estamos basados justamente en eso, en cantidades de material que colocamos por sector. De ahí nace el labiograma, que era una forma de diagrama que yo hacía esquemáticamente de los labios y por tramos que iba colocando, le iba colocando la cantidad de material. Para saber la cantidad de material, en esa época me conseguí una jeringa dosificadora de insulina, que era lo más parecido y exacto que yo podía encontrar en ese momento. Entonces hice una serie de adaptaciones a la jeringa. Claro, los odontólogos tenemos eso, que sabemos adaptar y sabemos hacer montones de cosas que a otras personas por ahí ni se les ocurre. Así que yo me conseguí mi jeringa dosificadora, que la debo tener por acá en algún lugar. Yo, o sea, con toda la cantidad de años, esta debe ser una, tengo varias por ahí. Bueno, o sea, yo todavía hoy, a esta altura de mi vida, no hago ningún par de labios jamás y no tengo un dosificador o algo que me marque qué cantidad estoy usando. Para mí es clave tener un control total de cantidades. Así que la historia se remonta a muchos años atrás, ¿no? Después, una vez que ya tenía más o menos cierto dominio, ¿no? Porque uno nunca puede decir que tenga totalmente dominado todo, porque imprevistos pueden haber siempre. El asunto era cómo hacerle ver a mis colegas lo que yo estaba haciendo, ¿no? Que me parecía bueno compartirlo, porque en realidad me parecía que era un campo tan lindo para hacer, para crear, para experimentar, que me pareció una gran pena que el conocimiento se perdiera en mí, porque, digamos, me costó mucho trabajo, digamos, tener el conocimiento de lo que estaba haciendo. Para eso iba a congresos, me colaba, o sea, me hacía pasar por cirujano plástico. Tengo una amiga que es traductora simultánea de congresos, y entonces una vez charlando ella como paciente, yo le comenté justamente cuál era mi traba, ¿no? De que no podía acceder a las salas y eso y lo otro. Entonces me dijo, no, mira, hacemos lo siguiente, cuando hay un congreso que yo esté, vos te venís al congreso y yo te pongo una credencial de traductor. Y te metés en cualquier sala, no hay problema. Fantástico, era la llave de oro que necesitaba. Así que con esa maravillosa credencial, me metía donde se me daba la gana y nadie me preguntaba nada. Cosa que me permitió Qué bueno. sumergirme profundamente.
Después digo, bueno, fantástico, ya tenía los conocimientos, digo, bueno, esto tengo que compartirlo con otros. ¿Cómo hago? Porque o sea, no es fácil que a vos te den un auditorio, un escenario para que vos hables de nada en general. O sea, en Argentina es bastante cerrado el grupo así, los que son los popes de la odontología, y son todos muy celosos y nadie quiere que le muevan el piso. Entonces, ¿qué hacía? Eh, Iba y me alquilaba un stand en un congreso, ¿sí? Como si fuera, no sé, que vendía, no sé, ropa de consultorio, cualquier cosa. Yo me alquilaba un stand y ponía, en el stand, ponía fotografías, ¿sí? En esa época, gigantografías de los casos que había hecho, y tenía algún video, pues en esa época tampoco había fotografías digitales, era todo fotografía de rollo. Así que llevaba bastante trabajo hacer con slides en esa época, llevar a cabo una epopeya de estas, ¿no? Me presentaban en un congreso y con mi nombre, ¿no? La gente miraba y decía, esto está loco. O sea, justamente, muchos de mis colegas me tildaban que yo estaba loco, ¿sí? Y que, bueno, o sea, o era loco o era un genio. O sea, no hay un término medio acá en la Argentina para medir algo. Así que, bueno, lentamente fui haciendo un poco este trabajo de hormiga, ¿no? Presentando lo que yo estaba haciendo a mis colegas, ¿no? Y miraban azorados, ¿no? Pero me decían, pero es que eso es de cirugía plástica, me decían. Sí, pero los labios no son de cirugía plástica, los labios son de la odontología. Pues yo siempre tenía un argumento que decía, mira, si el oftalmólogo trata el párpado y a los ojos, ¿por qué el odontólogo no puede tratar el labio y los dientes? Y es la misma relación. Entonces, bueno, empecé con esa cantinela a dar vueltas por el mundo. Me fui a Europa pensando que, digo, bueno, voy a España, a ver si en España me da mayor prensa. Bueno, me fui a España, estuve en la universidad, en la Complutense, hice una conferencia, fueron un grupo de gente que miraban azorados cómo un dentista hacía eso dentro de la odontología. Y cuando les presenté el artículo para las publicaciones de la revista de la Complutense, me lo devolvieron muy amablemente diciéndome que esa no era un área de la odontología que estaba bien para la cirugía plástica, porque lo que yo me estaba mostrando era todo un sistema de dosificación de materiales que no existía tampoco en la cirugía plástica. Entonces les pareció interesante el trabajo, pero no era el momento. Claro, adelantado 25 años en el tiempo, es difícil, porque aparte estaba compitiendo con la vedette. En esa época la vedette de la odontología era el implante, y estaba Brannemann, digamos, haciendo estragos en la odontología con su invento digamos, de la osificación, ¿no? Así que me volví de Europa, bueno, bien, ¿no? Porque por lo menos les abrí un poco la mente, y después, supongo, 10 años después, en Europa comenzó esta fiebre de la armonización orofacial. Mientras tanto, yo seguí trabajando acá en Argentina y haciendo todas las piruetas que podía hacer para que la gente conociera de lo que estaba haciendo, a ver si alguien se interesaba, ¿no? Congreso de aquí, congreso de allá, gastando fortuna, alquilando stands, haciendo, porque todo fue investigación privada, porque ninguna empresa se acercó a decirme, mire, le vamos a poner un stand, le vamos a facilitar materiales, nada. Así que fue todo a pulmón, como quien dice, ¿no? Allá por en el 2006, el último stand que había alquilado, decidí hacer un curso. Digo, bueno, esto yo tengo que enseñárselo a él. Año 2006. Año 2006 doy el primer curso así para odontólogos, ¿no? Vinieron 5 dentistas así que aparecieron de la nada, curiosos, por supuesto, y les pareció muy lindo. O sea, tomaron el curso y quedaron alucinados. Tan es así que en esa época entonces hicimos, con estos alumnos que había formado recién, hicimos la AOELI, Asociación Odontológica de Estética Labial e Implantes. Y empezamos a trabajar ya, en vez de ya trabajar solo, ya trabajaba en un grupo de gente. Como éramos una asociación, entonces acá en Argentina hay una exposición de odontología muy famosa, o era muy famosa porque ha perdido bastante nivel, que se llamaba Expoden. Expoden, siendo una asociación, te daban un stand gratis.
aprovechando que tenía un stand gratis, armamos un stand con todo esto en Expoden. Y dentro del stand que teníamos folletos y teníamos promotoras, y bueno, o sea, un poco la vida así de exposiciones, ¿no? Dentro de esa exposición me cae un grupo de brasileros, ¿sí? Me caen 3 brasileros que obviamente yo no los conocía a ellos tampoco. Me explicaron que ellos eran directores de una revista de mucha importancia de Brasil, que justamente estaban en la búsqueda de cosas nuevas, o sea, un poco la investigación que hacen los brasileros sobre temas nuevos, ¿no? Así cuando aparecen resinas o aparecen cosas, estos caballeros siempre están un poco a la vanguardia. Así que bueno, yo les expliqué más o menos cómo era el asunto, de qué se trataba, y se fueron así bueno, bien, se fueron bien. En el año 2008 me escribe el brasilero dueño de la revista, a decirme que quería tomar un curso, él, y que tenía un grupo de doctores, ¿sí? Que eran todos titulares de cátedras de la universidad, porque él había hablado bastante allá en Brasil y se interesaron mucho los que tienen un poco más de cerebro que el resto. Entonces vinieron en patota 16 profesores de las universidades de Sao Paulo, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, o sea, de distintas especialidades, no solamente, o sea, como no existía todavía armonización orofacial, vinieron algunos que eran endodoncistas, que después dejaron la endodoncia y la sepultaron y se dedicaron exclusivamente a hacer orofacial, el doctor Renato Valle, por ejemplo, que es un amigo, ¿no? Que vive en Tres Corazones, es una localidad cercana a Sao Paulo. Así que tuve 2 camadas de profesores que vinieron a interesarse del asunto y se fueron a Brasil revolucionados, ¿no? Llegaron a Brasil y justamente yo les enseñé las cosas importantes que debían enseñar, o sea, les di pista como para que ellos pudiesen, digamos, hacer sus propios cursos allá en Brasil. Yo los asistía desde acá de Buenos Aires para que justamente lo que acá en Argentina era imposible, que el cambio de mentalidad en Brasil estaba el campo listo para ser sembrado. O sea, cuando llegó a Brasil, eso se creó una revolución en Brasil, digamos, estos cursos que estaban dando de la colocación de ácido hialurónico, porque en esa época ya había aparecido el ácido hialurónico, apareció en el 2001 por ahí. Así que ya contaba con un material seguro, que era mucho mejor que trabajar con siliconas como trabajaba yo, que era un material de altísimo riesgo. Así que ya solucionado el tema del material, estos caballeros empezaron a hacer cursos en todo Brasil, porque eran 32 profesores que empezaron a sembrar. Tal vez decir que se armó un lío bárbaro con los cirujanos plásticos del Brasil, y los cirujanos plásticos del Brasil, sabiendo que se venía este movimiento, ¿no? Y que venía a todo galope, a toda velocidad, pusieron una maniobra media sucia. Fueron al Consejo Federal de Odontología, que sería la máxima entidad que reúne a los odontólogos del Brasil, que hablando de todo un poco, son 360.000 odontólogos, ¿sí? Es un número. Así que los cirujanos plásticos fueron al Consejo de Odontología y los trataron de arreglarlo de alguna forma y les pusieron dinero a los directores del Consejo Federal de Odontología para que sacaran alguna resolución para pararlo. No había forma de pararlo. Entonces, estos delincuentes, porque otro nombre no tengo, sacaron una resolución diciendo que estaba prohibido el uso del ácido hialurónico y la toxina botulínica a los odontólogos, porque no tenía una justificación terapéutica. Entonces, bueno, obviamente los brasileños quedaron un poco acongojados, ¿no? Por este trágico, o sea, esto que había pasado, digamos, todo escondida, como hace siempre, ¿no? Entonces, uno de estos brasileños amigos me preguntó, me dice, acá nos prohibieron el uso del ácido hialurónico, ¿qué otro material se puede usar? Claro, digo, es cierto, ustedes les prohibieron el uso del ácido, pero no les prohibieron que hagan labios, ¿sí? Entonces le di otro material que no era ácido hialurónico,
y estaba, digamos, segundo en la línea, que era una poliamida, en realidad, y era un material más o menos, o sea, daba para salud, pero era un poco más riesgoso porque tenía algunas incompatibilidades con la silicona, así que bueno, había que tener un poco más de cuidado. Pero siguieron avances, trabajando, y bueno, obviamente yo desde acá, desde Buenos Aires, los ayudé bastante, mandándole trabajos míos, mostrándoles que sí tenía finalidad terapéutica, o sea, el arreglo del labio incluía mucho sobre la parte de ortodoncia, en la parte de prótesis de completa, o sea, darle sustentación al labio, creaba otro mundo. Y gracias a eso, digamos, se armó un revuelo muy importante en Brasil, y al final estos muchachos que aceptaron el dinero fueron todos a juicio, se armó un lío bárbaro, los echaron, y subió gente, digamos gente científicos subieron, ya sabían que venía esto. Así que reformaron las leyes y dieron campo libre a que los odontólogos del Brasil usaran la toxina y el ácido hialurónico, porque yo les había mandado muchos casos terapéuticos, no estéticos, sino terapéuticos, donde podían ellos darse cuenta de que no era una cuestión de estética, porque para eso estaban los médicos, decían ellos. Pero claro, la parte terapéutica ignoraban absolutamente de qué se trataba. Así que allá en el año 2012, ¿sí? Me acuerdo porque se hizo la academia, la Academia Brasilera de Estética Orofacial, ¿sí? Sí. Y del cual nos invitaron, ahí en el año 2012, mandaron un show, mandaron todo una apertura de una ceremonia donde se armó ahí la academia. Así que fuimos invitados con Sandra a ese evento. Ahí nos encontramos con muchos y planificamos un poco cómo debía desarrollarse la actividad para que no chocar con los médicos. Igual, siempre los médicos, hasta el año pasado, estuvieron insistiendo en derrumbar esto de la armonización orofacial, porque evidentemente, primero que los odontólogos lo hacen mucho mejor que los médicos. O sea, en lo que es rellenos inyectables, el odontólogo le ha sacado años luz de ventaja a los médicos. Cosa que hoy los médicos vienen al pie a tomar curso con nosotros, porque evidentemente tenemos todo mucho más claro, mucho más medido, y somos mucho mejores docentes para enseñarles. O sea, nosotros no nos quedamos con secretos, le contamos todo, porque nosotros queremos tener excelencia en la práctica, ¿sí? O sea, queremos que el público que nos vaya a elegir, nos elija a nosotros como dentistas y no al médico como cirujano plástico. Porque la cabeza es área de la odontología, fundamentalmente. Tenemos mucho mejor formación académica nosotros en la parte de cabeza y cuello que el médico, digamos, estándar. Así que para nosotros nos fue mucho más fácil diseminar los conocimientos en Brasil.